Yair, ¿por qué será que cuando el pastor necesita o la iglesia necesita, le piden de inmediato una colaboración a los hermanos? Pero cuando hay un creyente que está necesitado, ninguno pide colaboración y el pastor ni siquiera se asoma por allá a ver su necesidad. Porque muchos hablan de la fe, muchos hablan de la misericordia, pero pasan como los fariseos, nadie la aplica. Los fariseos conocían la ley, pero no tenían misericordia por el prójimo. Entonces predicaban, pero no aplicaban. Y así está la gran mayoría de denominaciones en el mundo. Predican palabras de fe, obediencia, misericordia, ayuda, servicio por el prójimo. Entonces cuando la iglesia, el pastor necesita, entonces le habla al pueblo para que lleven y subsanen esa necesidad que hay. Pero cuando un hermano de estos deja de ir, deja de asistir a los cultos, nadie se pregunta por qué. Pero usted no sabe si ese hermano está pasando necesidades. Pero nadie se preocupa por eso. Y siempre el pastor dice, el Señor me dijo que había que recoger una siembra para la iglesia, para construirla, para los instrumentos, para todo. Pero nunca escuchas decir un pastor, el Señor me habló que hay que ir a ayudar al hermano, que hay que ir a ayudar al enfermo, que hay que ir a llevarle una ayuda al drogadicto, al que está pasando la necesidad en la calle, al que no tiene un bocado de comida, al huérfano, a la viuda. Es difícil encontrar que un pastor diga, el Señor me habló, porque parece ser que Dios le habla solamente cuando la iglesia necesita. Y la iglesia al final no son las cuatro paredes. La iglesia la formas tú, la formo yo, la forma el pastor, la forma la hermanita, el hermanito, el joven. Todo aquel que va llegando al rebaño. Esa es la iglesia. La iglesia no son cuatro paredes, ni Dios está en el púlpito. Dios está en el corazón de cada uno de nosotros porque tú eres el templo. Acá en este cuerpito reposa la presencia del Espíritu. Y acá somos el instrumento que Dios utiliza para que su palabra llegue a las personas. Pero no enreden a la gente. Hoy los pastores, curas, sacerdotes enredan pidiendo limosna, pidiendo ayudas para lo uno y para lo otro, pero solo para ellos y para el prójimo, para el necesitado, para el que realmente requiere una ayuda. ¿Por qué no promocionan eso? Porque no les interesa, porque eso no les lucra. Y tristemente, eso ha perdido credibilidad en las iglesias, porque cada vez las iglesias se enriquecen más. Porque déjeme decirles que las iglesias no son formadas por Dios, las religiones no son formadas por Dios, son formadas por hombres. Y eso quiere decir de que tras de esa fachada de religión y denominaciones hay intereses monetarios, hay intereses financieros donde personas ajenas a la religión, a lo espiritual, se lucran de forma efectiva. Porque hay algunos que financian la construcción de los templos, la equipación, contratan hasta cantantes y músicos para crear una orquesta y una fachada donde al final no se habla de Dios, sino de economía, de autos, de casas, de todo lo material. Y la verdad no se habla. La salvación, la obediencia, la humillación, la misericordia, el servicio. Las cosas fundamentales que Dios enseña. Amar al prójimo, entender de que el otro tiene necesidad y de que a mí me debe preocupar si aquel no tiene, porque ese es el principal principio por el cual fuimos creados los seres humanos, servir a los demás. Y el principal ejemplo fue Jesús. Jesús cuando vino, lo único que hizo fue servir al huérfano, a la viuda, al necesitado, al enfermo, al que no tenía, alimentar a gente que no tenía un bocado de comida, a sanar enfermos, a servir a las personas que necesitaban. Y Jesús era un hombre rico, Jesús no era pobre, él se hizo pobre, pero Jesús era un tipo riquísimo, pero dejó todo eso y se juntó con la baja sociedad que hoy en día catalogamos, la gente de escasos recursos económicos, porque la mentalidad del hombre se fundamenta a día de hoy en lo material y lo espiritual. Lo hemos desechado como algo sin importancia, porque hoy parece ser que la mentira es mejor que la verdad. Y cuando la verdad te duele y te cuesta aceptarla, entonces comienzas a generar y a llevar una vida con una conducta irregular delante de Papá Dios. Y comienzas a creer en todos esos fanáticos y comienzan a predicar una cantidad de absurdeces, de barbaridades que no tienen nada que ver con la Biblia. Y usted como no come del pan de la vida, que es la Biblia, usted como no lee la Biblia, entonces cualquier palabra que le dice un tipo de estos, usted la cree. ¿Por qué?
porque usted no se ilustra, porque usted no se guía. Yo lo invito a usted que se lea la Biblia. Cuando un pastor le dé una cita bíblica, y hoy con tanta tecnología, aprovéchela, utilícela para bien. Ese mismo versículo, si usted no lo entiende, búsquelo. ¿Qué interpretación Dios quiere traerle para usted? Hable con Papá Dios. No lo que el pastor le está diciendo, el cura le está diciendo, sino fundamentese en eso, investigue usted, escudriñe las escrituras usted y guíese bajo las tecnologías que hoy le dan la capacidad para usted discernir esa palabra y no pasar entero como los piscos, sino que irse guiando por lo que dice la Biblia y no siempre por lo que dice el pastor, porque muchas veces esas palabras son distorsionadas para manipularte y que sigas como una ovejita ahí a la pata de ellos, al degolladero. Así que párale bolas, ¿está usted en lo correcto o está más perdido que la gente del mundo?